Bienvenidos todos a este nuevo episodio de este programa que estamos realizando con mucho gusto, invitando a personas interesantes dentro de la industria de la música, todo lo que tenga que ver con la industria, lo que hablábamos en otros episodios, coleccionismo, lo que tenga que ver también con música, consumo, pero también distribución, difusión, etcétera. Y para eso el día de hoy, la verdad es que tenía muchas ganas de platicar contigo, porque creo que hay muchas cosas que se pueden aprender de alguien que ha tenido en un corto plazo, llamémoslo así, pero sí bastante aprendizaje, de repente a la mala, pero de una u otra manera todo ese aprendizaje se va llevando y siempre va creciendo y haciéndonos crecer, porque si no aprendemos entonces estaríamos en el hoyo. Lo cual el día de hoy quiero presentar a Alan Zuko, programador musical de Ibero 99. Amigo, muchas gracias por venir el día de hoy. Y qué bueno que se dio, porque lo intentamos una vez, pero ahí hubo un rollo. ¿Cómo estás? Bien, contento, Luis. Muchas gracias a ti más bien por pensar en mí y por eso, porque también es padre poder compartir pues lo que se ha vivido y quizá parte de todo lo que ha pasado. En ese sí, pues como bien dices, como medio corto tiempo, pero que al final pasan tantas cosas que, como te decía, se sienten así como si pasaran décadas enteras. Pero ya tienes una década. Bueno, sí. O sea, ya es una década. Bueno, sí. Hace unos minutos antes de empezar a grabar estábamos hablando justo de toda esta trayectoria y ya son 10 años, ya es una... O sea, ya es un tiempo bastante razonable para alguien que... ¿Por qué? La misma pregunta que le hice a Natalia. ¿Quién en su sano juicio decide dedicarse a la radio en este momento? Es que ese momento, o sea, hace 10 años, creo que el momento era otro. Y creo que eso también es lo abrumador. Y por qué te digo que son como 10 décadas dentro de una década nada más. Porque justamente han pasado muchas cosas durante este tiempo. Y ese morrillo que entró a la universidad con la idea de, sobre todo de periodismo musical, era como en términos generales lo que yo tenía en la cabeza. Okay. Pero tenía la gran influencia de mi abuelo. Él se llamaba Jesús Duarte, y él fue locutor de Núcleo Radio 1000 y de otros proyectos en diferentes ciudades donde él vivió. Y yo, bueno, obviamente jamás lo escuché al aire como tal, más que en un cintillo que salía en Núcleo Radio 1000, justo en los noticieros que decían entérese sin tener la vista fija. Digo, ¿con voz? Sí, exacto, con una voz completamente distinta a la que yo tengo, Sí. mucho más engolada, y pues de esas voces de los locutores. Claro, verdad, de esos que tenían que pasar los cursos y sí, los exámenes. No, claro, eran otros momentos. Claro. Sí. Respeto total a don Jesús Duarte. Pero bueno, de ahí como que también tenía esa cosquillita de verlo a él sentado frente a su grabadora de cassette, grabando. Él hacía también locución comercial, entonces grabando comerciales y bueno, ahí estaba como las dos partes, y definitivamente también pues la parte musical. Me gustaba mucho la música, y por influencia de diferentes primos y otras personas, pues me acerqué a proyectos como Reactor, como Radioactivo. Quizás sí es la primera referencia, que aunque yo estaba pues bastante morrillo todavía en ese entonces, sí es como la primera referencia que tengo de la radio diferente, ¿no? De la radio alternativa. Y una radio comercial. Claro, sí, ¿no? sí. Yo digo que en ese momento uno no tiene ni idea, ¿no? Ya después, cuando te involucras más y empiezas a ver cómo es el juego de la radio y de todas las radios, porque son muchas y diferentes radios contenidas tanto en la FM como ahora en el internet, AM ni se diga, ¿no? Pero bueno, entonces... En ese momento, pues nada más era como... Me parecía muy interesante el lado creativo, ¿no? O sea, me cagaba de risa con los comerciales de Radioactivo, ¿no? Los juguetes radioactivos y... Bueno, toda esa creatividad, ¿no? Entonces, yo diría que en términos generales, ese fue como el por qué radio, o de dónde salió la idea de ir hacia radio. Pero ya estando en la universidad, fue que también a través de las materias relacionadas con y así, pues ya te empiezas a dar cuenta que sí te gusta y que pues sí sale, ¿no? ¿Comunicación? Comunicación. Pero te sí. dan una embarrada de todo. Sí, no, totalmente, pero embarrada que después te das cuenta que te sirve. Y a mí me hubiera gustado ponerle más atención a mis materias de marketing y de publicidad, claro. Porque sales al mundo y te das cuenta que, ok, tú quieres dedicarte a la radio, pero pues carnal, ¿quieres comerle? Ahí hay varias agencias que necesitan un community, ¿no? Que aunque no tengas experiencia, es junior. Entonces te van a pagar así, pero pues eres junior, carnal, ¿no? Sí. Entonces, te digo, es parte de la experiencia que uno puede ir teniendo. Pero lo que sí definitivamente, o sea, en la carrera, además de esa embarradita, sí me involucré más. O sea, sí me llamaba tanto la atención que yo iba a la cabina de radio que tenía ahí la VM y
porque soy orgullosamente lince. No, Ok. no estudié en la Ibero, a pesar de que soy programador de la Ibero. Pero bueno, yo me metía en las cabinas de radio y me involucraba, ¿no? Hacía un programa que se escuchaba literalmente en la cafetería y en un pasillo de toda la escuela. Pero pues yo los hacía y experimentaba así, ponía muchas y ¿Y si diferentes tenías cosas. audiencia? ¿Sí te paraban en los Fíjate pasillos que o no? fue chistoso porque en los pasillos casi no, o sea, era mínimo. Pero yo lo que hacía era subirlos a SoundCloud Ok. en su momento, que ya existía, pues era que 2012, 2013, por ahí. Entonces yo lo subía a SoundCloud y se lo compartía a mis amigos. O sea, a mí la verdad es que inicialmente me empezó a gustar también por amigos. Hacíamos algo muy chistoso, que se llamaba, o bueno, más bien, yo le puse programa de radio podcast o algo así. Y así se llamaba la Así de cosilla largo. que hacía, así de largo, sí. Ok. Porque pues justo era como de que, ¿pero qué estás grabando? Y yo, pues es que es como un programa de radio, como un podcast o algo así. Entonces se quedó como de ahí. Y entonces, pues eso, o sea, como que me empecé a aprender a hacerlo como pudiera, ¿no? O sea, no como pudiera realmente, porque más bien sí había las herramientas. Ya tenías un poco de tablas. Digo, por la parte de la escuela. Sí, sí, ¿no? exactamente. O sea, ahí es eso, aprovechar como las herramientas realmente, ¿no? No soy una historia de lucha y de éxito, ¿sabes? Así de que, para nada. O sea, pues es una escuela de paga al final, ¿no? Pero eso, aprendes a utilizarla. Pero la pues, escuela no chido. importa. Realmente Sí, es no. cómo la aprovechemos cada quien. Exactamente. ¿no? Y al final, y eso creo que es un tip así para la banda y sobre todo pues quienes están estudiando, están más morrillos, pues es que tienes que tú llegar o generarte esa experiencia, ¿no? Te decía, a lo mejor, pues sí, como community no te piden mucho, pero creo que en cuestiones mucho más selectivas, como pueden ser los medios de comunicación, sobre todo en la parte como ya de conducción o de, no sé, la gente que quiere salir a cuadro en la televisión, pues imagínate lo complicado que debe ser el camino para poder llegar a la televisión abierta, ¿no? Bueno, o sea, sin desdeñar lo demás tampoco, pero, o sea, algo así. Entonces, creo que ahí es donde tienen que empezar, o sea, llegar a, o sea, ¿por qué quieres salir tú al aire? Ah, bueno, pues porque pues yo soy, justo a través de mi canal de YouTube generé estos contenidos. Y primero, la industria en ese momento pues era como de, ok, chido, ¿no? Pues ¿Qué ni sonaba siquiera en ese topo. momento? ¿Te acuerdas? Pues estaba mucho la época Arcade Fire, yo creo, como que ese momento en el cual ya los habíamos visto despegar desde 2000, mediados de los Sí, 2000. como 2004. Ajá, exacto, y ya llegaban como a esa cumbre. Creo que ese fue quizá uno de los momentos más arriba quizá de lo mal, bueno, no sé si mal llamado, pero lo llamado indie rock o los movimientos como eso, los Arctic Monkeys, ¿no? Veíamos a los Strokes quizá también en su mejor momento. Entonces eso sonaba, esa era como la radio alternativa. Había también pues un movimiento, o por lo menos en mis oídos, a través de Reactor, pues que también encumbraba mucho lo que se hacía aquí en México. Proyectos, no sé, como Quiero Club, toda esa movida. Ni siquiera hablaré como de lo anterior, pero creo que de ahí después vinieron muchas bandas y vinieron muchos proyectos. Y ya que yo entré específicamente a Reactor, era un momento en el que sonaba mucho Little Jesus, por ejemplo, ¿no? Eran apenas con un primer disco bandas que empezaban a ser como referentes, ¿no? De esa época, y ahora cumple 10 años Norte, ¿no? Entonces como que todo eso empezaba a sonar. Creo que también fue un momento en el que perdón, las patitas. Ahí anda Benito. Ahí anda Benito, sí, saluda, me distraje con el sonido de las patitas. Desde hace rato tenía la curiosidad de qué iba a ¿Cómo pasar sonaba? con las patitas No pasa de Benito. nada. Ahorita lo ponemos a cuadro para Sí, que sepan quién es exactamente. Benito. Ahorita les presentamos a Benito, que andan por ahí en la producción, en la asistencia a la producción. Y vigilancia, principalmente. Exactamente. Saludos al Benito. Bueno, mira, aquí está tantito. Aquí lo pueden ver un poco. Ahí está. Bueno, tal vez atrás. Tal vez atrás. Sí. A ver si se ve, espero. Si no, ahorita se los enseñamos. De hecho. Pero bueno, no sé, fue cuando nacieron proyectos también como Royal Blood. Creo que también hubo, o me tocó vivir ese momento en el que, al menos en los niveles ya de medios más grandes, se empezó a voltear más hacia el hip hop, más hacia los proyectos urbanos eventualmente. Pero creo que, y lo recuerdo perfecto porque por lo menos en Reactor sí causaba como mucha
pues sí, cosquilla o molestia, ¿no? Ujú. De repente encontrarse con ciertas formas de... ¿Molestia para la audiencia o Para la molestia? audiencia, Para la sí, audiencia. claro. Para la audiencia no, y quizá también hacia adentro, ¿eh? O sea, Ujú. digo, O sea, sí hay gente clavadísima con aquí tiene que sonar solamente claro, esto. no, claro. O sea, me refiero tal vez a los locutores, porque justo Sí. platicaba en otro episodio con Natalia acerca de las audiencias. Y ahí sí, por ejemplo, en eso sí estoy de acuerdo y le comentaba que a veces vienen huyendo de ciertos sonidos, no sé, pensando en el reggaetón o pensando en algo un poco más comercial, algo más pop, y llegan a la radio alternativa y de repente dicen, otra vez me están poniendo esto. Entonces, Sí. por eso de repente puedo entender a las audiencias cuando se ponen así, pero tal vez internamente es raro. Creo ¿no? que, o sea, las audiencias internamente creo que es un poquito de lo mismo, del mismo, pues poco conocimiento quizá que había y creo que poco a poco se va abriendo mucho más el oído a encasillar todo, ¿no? Dentro de, es que es reggaetón, nada más porque tiene ahí una basecita como de dembow, ya es reggaetón, ¿no? O porque usan autotune, o sea, a mí me pasaba muchísimo, sobre todo con esa herramienta, y pasa, ¿no? O sea, escuchan algo que tiene autotune y es como de reggaetón, y es como de, güey, esto no es reggaetón, ¿no? O sea, sí tiene autotune, pero no tiene nada que ver con reggaetón, ¿no? A lo mejor es R&B meramente, neo R&B, ¿no? Así, no sé, y ahí es donde a mí me costaba mucho trabajo de repente, a nivel personal, ¿no? Obviamente, pues yo hacía lo que tenía que hacer, pero traté pues sí, de mostrar esas cosas, ¿no? En la radio, por lo mismo, que me parece también son representativas, ¿no? Del contexto en el que estamos, y a mí me encantaría, o me encanta todavía cuando programo a los Strokes, o cuando programas así una de esas rolas que fueron muy icónicas de Que te hace 10 marcaron, ¿no? años, ¿no? Ujú. Pero creo que también el deber ahora pues es de también mostrar el contexto de ahora, y el contexto de ahora no, obviamente tiene muchas propuestas dentro del rock. Creo que la psicodelia ha crecido mucho, ¿no? Y como que este lado pegado hacia las guitarras, pues está ahí presente también. Entonces, a mí me encanta como que, la neta, ser muy abierto, me gusta todo tipo de música y trato de justamente darle ese carácter de que son todas las alternativas. Y dentro de esos géneros o dentro de esos sonidos que tú podrías decir, es que es reggaetón, es una cuestión muy, o es lo mismo que lo demás, no es cierto, ¿no? Nos lo demostraron justamente proyectos de rock mismo, ¿no? Que en momentos que a lo mejor a nivel comercial lo que más vendía era una cierta fórmula, un cierto sonido, decían, la chingada, yo quiero hacer algo diferente, ¿no? Porque también Dentro hay de lo modas mismo. y también hay maneras y Claro, hay fórmulas de hacerlo. claro, y creo que también hay quienes saben entender ciertas tendencias y llevarlo hacia otro lado, y no está mal. Y creo que a mí me hace mucho sentido que somos una generación completamente abierta de oído, porque así crecimos. Si somos honestos, eventualmente nos casamos quizá con un género por el mismo desarrollo de nuestra personalidad. Y mientras te pero vas haciendo más viejo, te vuelves más flojo para encontrar cosas Exactamente, nuevas. exactamente. Pero creo que en un inicio, pues a todos nos tocó MTV, y MTV a mí me parece un referente de cómo consumíamos en un top 10 a Britney Spears, a Natalia Lafourcade, a Ricky Martin, Bueno, pero a estás Limp hablando tal Bizkit, vez el a de Korn. MTV 2000ero. Sí, 2000ero. Porque más para atrás, o sea, no, generación que a mí no me tocó tampoco, pero más para atrás sí era súper clavado. Hasta Beavis and Butthead eran los representantes Sí. más importantes de MTV, ¿no? Claro, claro, como de una escena como más de rock. Exacto. Pero que al mismo tiempo empezaba ese rock a mezclarse con el hip hop, que también era otra parte, o con el R&B, o con pues sí, este despertar, siento yo, de la cultura pop hacia la música afrodescendiente como el hip hop. Por lo menos en la parte más comercial, que antes se centraba mucho en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿no? Ahora pues obviamente se latinizó demasiado, y por eso, o sea, justo ahí está el claro ejemplo, ¿no? Como ahora, pues eso, o sea, lo latino está presente y no tenemos que huirle, tenemos que entenderle, creo. No te tiene que gustar, ¿no? Pero Claro. dicen que pues tienes que también saber qué es eso lo que no te gusta, ¿no? Al menos también como clavados de la música, ¿no? Y siento que lo bonito de proyectos como Ibero, proyectos como Reactor, y en general los medios alternativos, que son muchos, escritos, digitales, y ahora también pues muchos curadores de contenido, como tu caso, Luis. O sea, Gracias. creo que somos clavados y nos gusta hablar de música y nos gusta encontrarle el pelito al arroz, ¿no? De ciertas cosas. Y lo importante, creo que de estos medios, es hacerlo, pues eso, con pleno
libertad, sí, pero también responsabilidad de lo que estamos compartiendo, diciendo y demás. Entonces, bueno, retomando lo que originalmente nos traía aquí, que era Me llamo si Alan. internamente hay como esta cosquillita, sí, porque yo lo digo, la neta, jamás he sentido que es como tirar shade ni nada. Uh-huh. Creo que él al aire siempre defendió esa postura 100% rockera, rock and rollera que tiene históricamente Reactor, esa aura, porque yo creo que es mucho más grande que eso. Pero el Warpig, por ejemplo, o sea, fue una persona con la cual, independientemente de la relación personal que él y yo pudimos tener a nivel musical y lo que él pensaba de lo que yo ponía en mis programas, porque yo no fui programador de Reactor, yo únicamente pues tenía el Oasis en su momento y Nueva Era en un segundo momento, y Mutante también, por supuesto. Uh-huh. Saludos a Su. Bueno, justamente a él no le gustaba mi manera de compartir música o de curar mis programas, porque pues yo tendía más a abrirle la puerta desde el reggae, el hip hop, que eran cosas que a mí en Reactor me encantaban, o sea, me encantaba Vendetta y me encantaba Sangriento también, uh-huh, con metal y revolución y como esa parte especializada. Y yo decía, es que esto tiene que estar también nutriendo, ¿no?, el día a día, ¿no?, de una estación que sí va más hacia el rock y demás, pero pues esto también cabe, ¿no? ¿Sabes que tú marcaste un momento musical muy importante en mí? El Alma Nueva de los Guadalupe. ¿Cómo lo ponías? Es que ¿Cómo lo ponías? Y aparte, siempre, no me acuerdo cuál era tu programa en ese entonces, pero siempre que yo agarraba el carro... ¿Cuál? El Oasis. El Oasis. Sí, era el Oasis. Cada vez que yo agarraba mi carro, me tocaba escucharte, o sea, yo elegía escucharte, que digamos, al final es eso. Y era como irlo desglosando y lo escuchaba y de repente fue así como, güey, o sea, es de mis discos favoritos que quedaron y ese tú eres el responsable, ¿sabes? Me hace sentir muy complacido que ese disco sea, porque también para mí es un disco que eso, o sea, muestra como ese lado que a mí me parecía importante empezar a mostrar, ¿no? Ok, sí hay proyectos muy chidos dentro de las guitarras, pero también hay güeyes súper talentosos, ¿no? Mezclando música, pues sí, orgánica, ¿no? Con este lado de Fermín en la guitarra y pues sí, ese lado de composición musical con también el flow de Tino, ¿no? Ferdi haciendo beats durísimos, ¿no? Y pues a su vez ellos metiendo músicos, en fin, o sea, como que mostraba ese sonido que de repente dices, es que ves, no es un rapero nada más, o no es hip hop como tal, es algo diferente, no es lo alternativo de lo que de por sí ya es alternativo, ¿no? Es por dar un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué este tipo de sonidos no encuentran espacios en otros? Digo, sin hablar de payola, por ejemplo, uh-huh, porque entendemos que la industria tiene un gran movimiento de dinero y de intereses que tienen que ver, pero ¿por qué no existen otros espacios en donde puedan abrirse para este tipo de proyectos? Yo creo que es un poquito el miedo que todos tenemos humanamente al cambio. Creo que también estamos bombardeados y saturados de tantas cosas a nivel general, que a veces la música es tan un lugar seguro para nosotros o pues sí, una zona de confort, que es como es que esto ya es lo mío, ¿no? O sea, esto ya no me lo quiten, ¿no? O sea, esto que musicalmente a mí me marcó, este sonido que de mi banda favorita me marcó, no me lo quiten, ¿no? Esto es lo que yo conozco. Entonces yo siento que eso es lo que hace que de repente llegue lo nuevo, porque sí es diferente notoriamente, uh-huh, a nivel musical, a nivel conceptual. Yo no hablo jamás y jamás hablaré de calidad, ¿no? Simplemente de cualidades diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde te topas, ¿no? Con una realidad que ya no entiendes tanto y a todos nos pasa, ¿no? Uh-huh. Creo que a mí, por ejemplo, algo que no conozco, y lo digo así sin empacho alguno, es la movida de todo el pop coreano, japonés, uh-huh, y esta movida asiática. Que es enorme. Es enorme, o sea, uh-huh, es enorme a nivel global. Yo no la entiendo, no la consumo, pero respeto muchísimo cómo son las mismas personas que lo consumen quienes lo han hecho de esta forma y lo han hecho ese monstruo que es, uh-huh, a nivel comercial. Y es lo que ha pasado con la música, o sea, en su momento también, sí, Coachella tenía carteles donde estaba Radiohead y estaba Nine Inch Nails y estaba Björk y Portishead, todos en un mismo lugar reunidos, porque eso era lo que como consumidores y como jóvenes pedíamos. Uh-huh. Bueno, yo no, obviamente, pero pedían, ¿no? Y era lo que marcaba. Pero ahora son otras, tanto las formas de marcar esa tendencia y de sonar.
Y son estos morros que van y se paran en cualquier plaza pública y se la apropian y se ponen a practicar sus bailes, ¿no? Y hacen sus convenciones de anime y hasta se hacen memes y nos reímos de güeyes jugando a Naruto, ¿no? O sea, pero al final es como de, güey, qué chido que esas cosas que te vinculan con otras personas artísticas también te puedan conectar con las personas, te puedan conectar con quién eres, ¿no? Y con tu personalidad. Entonces, bueno, eso es lo que a mí también creo que hace que a veces no entienda como esa cerrazón hacia pues sí, lo nuevo o lo diferente. Creo que todos estuvimos ahí en ese punto y creo que ese es el motivo de por qué también resulta difícil, porque no es nada más a nivel de consumo que nos resulte a veces difícil cambiar de hábitos o de gustos. Creo que también a nivel editorial es difícil a un medio, y a mí me ha tocado pues estar en los dos medios que han sobrevivido. Reactor creo que tienen 18 años, Ibero cumplimos 20. Entonces, o sea, son medios que son 20 años de historia, ¿no? Y que han cambiado. Que han cambiado, por desde supuesto. El sonido hasta adaptarse a las nuevas tecnologías, hasta adaptarse a las nuevas redes. Por supuesto, y creo que algo en lo que está quizá el meollo del asunto, y yo es lo que siento, es cómo vamos a atrapar, porque dentro de estos 20 años, sí te diría que, no diré que la mayoría, pero sí pues, o sea, si dura algo 20 años es porque hay gente fiel ahí. Claro. Y hay gente que ha escuchado desde el día 1 hasta hace media hora lo que tú estás diciendo, poniendo y los programas que estás compartiendo en tu proyecto, ¿no? Tú lo sabrás mejor, pero sí existe gente que 20 años haya estado ahí escuchando. Porque a mí me haría pensar desde el perfil, desde las personas involucradas, que tal vez siempre buscan a una audiencia mucho más juvenil y a lo mejor eso ya no empieza a conectar con los que hoy deberían tener 40, ¿sabes? Es que no ha cambiado tanto, O sea, la neta es que la banda que realmente escucha entiende que son ciclos y que hay ciclos en los que a lo mejor ya llegas y ya no conectas. Pero ahora la ventaja pues es que hay demasiadas opciones, yo siento, en línea que son muy ávidas, ¿no? De recibir a toda esta banda que ya no se encuentra en la radio por diferentes razones y ni siquiera son gente adulta, o sea, los mismos jóvenes, y hacia allá iba un poco, ¿no? O sea, sí hay gente que ha seguido el paso porque entienden que va cambiando y todo, y hay momentos que a lo mejor les gustaba más cierta época del sonido de Ibero. Que tuvo épocas también sorprendentes en cuestión de audiencia. Sí. Ambos proyectos, o sea, son fuertísimos, ¿no? Y son fuertísimos porque hay gente ahí. Y yo sí digo que se ha quedado un poquito corta, y lo digo con plena experiencia y con la fortuna de todavía estar ahí como para poder seguir aportando y no simplemente de sentarme, cruzarme de brazos y decir, ay, no saben lo que hacen. No, para nada, no, es el reto. Creo que nos enfrentamos justo a eso de mucha banda no queriendo arriesgar un poco más por conseguir algo nuevo. Creo que la radio tiene que aprender que las formas de consumo cambiaron y que a las mentes más jóvenes, de alguna manera, les gusta consumir rápido. Y no rápido mal, sino rápido de tiempo. Y se malentiende a veces, ¿no? Es que es rápido, o es así, como son redes sociales, lo que hablábamos también, ¿no? Nada más es agarro mi teléfono y grabo en él, ¿no? O sea, les puedes dar, o buscan contenidos bien preparados. Obviamente hay de todo, pero también hay una parte muy importante de creadores de contenido que hacen contenidos estudiados, guionizados, preparados, ¿no? Verdaderamente para la plataforma. Y creo que ahí es donde, como radio, y son contenidos que pues justo, ¿no? Duran a lo mejor un video de YouTube de 15 minutos máximo, ¿no? Donde desmenuza un tema. Pues a lo mejor en la radio tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y en lugar de pensar en hacer este programa especializado en X tema con el mejor de los especialistas y los mejores de los invitados para dicho tema o dicho concepto, deberíamos pensar en cápsulas de 15 minutos con ese mismo personaje y esos mismos invitados, pero partiendo ya de esa idea. Y, bueno, ¿pero qué hacemos con el resto de los 45 minutos? ¿O cómo condensamos algo tan amplio como 15 minutos? Ahí está el reto, ¿no? Me parece muy divertido porque siempre la radio siempre es la que está muriendo, ¿no? Llega la televisión en los años 40 Sí. y va a matar a la radio. Sí. En los 30, creo. De repente, no sé, con el internet y la radio cada vez... Pero siempre la radio está.
yo creo que también la situación o lo que tiene que pasar es, tiene que encontrar esa manera de comunicar a través de las nuevas maneras en las que se comunica en todas las redes, aprender de eso y tratar de buscar las maneras, porque al final lo que estamos haciendo es lenguaje radiofónico, Sí. ¿no? Es un contenido que viene de todo eso. Al final tendríamos que aprender. ¿Crees que las estaciones, en particular las dos en las que has estado, han aprendido? Sí, definitivamente. O sea, creo que las cosas, eso también es parte, o sea, el aprendizaje está claro en el hecho de que siguen, ¿no? Uno podrá decir, no, pero siguen pues porque el gobierno mantiene a Reactor o porque la Ibero pues mantiene a Ibero 99. Y no es así, mantiene, o sea, se mantiene también porque hay aprendizaje y hay gente haciendo las cosas diferente, o al menos intentándolo, ¿no? Creo que cada administración que me ha tocado pasar en los dos proyectos, porque bueno, ahora también en Ibero me tocó también ya una transición de dirección y demás, o sea, pero vas entendiendo que siempre va a haber como que gente dispuesta, ¿no? A hacer las cosas y a mantener, pues eso, la radio cambiante. Y creo que lo ideal sería que no fueran a veces rompimientos tan feos o tan ríspidos como llegan a ser en ocasiones, ¿no? Pero al final también cualquier cambio va a generar opiniones y va a ser... Y se vale, ¿no? O sea, alguien te va a decir, no, la época... Me gustaba más antes, ¿no? Con Marcelo todo fue lo máximo. En Ibero, no, pues cuando estaba Davidson, el mejor programador de todos los tiempos, ¿no? Súper chido, o sea, se vale, ¿no? Entender, y creo que eso es lo padre también de la gente que ha estado en diferentes momentos, pero también es súper bonito la banda que va llegando, ¿no? Y la banda que como va llegando se sorprende por primera vez de encontrarse en la radio cierto tipo de música, cierto tipo de ideas, cierto tipo de contenidos. Y ahí es donde también creo que es que va uno aprendiendo, ¿no? Porque si te vas a quedar únicamente en lo que la gente o cierta parte de la gente también considera lo mejor, lo ideal, lo bueno, pues te pierdes tú mismo, ¿no? Y es duro. Creo que de las cosas más difíciles de aprender en los medios de comunicación es aguantar las críticas, aguantar las opiniones que aparte con las redes sociales están todas en el mismo nivel, ¿no? Y te duele lo mismo un comentario de a lo mejor alguien que verdaderamente sabe de lo que tú estás opinando y la cagaste a lo mejor con tu opinión, como un pelado que simplemente te quiere molestar un rato, ¿no? Entonces eso es lo difícil, cómo lo vas así esquivando, y creo que también son las cosas que vas aprendiendo. Y las aprendes también de que por lo menos esta parte en la que la radio tuvo que entender que también tenía que digitalizarse de cierta forma. A nivel técnico pasó, pero a nivel, digamos, social, ¿no? En cuanto a las redes sociales, ahora subir los contenidos a manera de podcast o mínimo tenerlos on demand para la banda que ya no puede escuchar. O prefiere, ¿no? No que no pueda, a lo mejor solo simplemente prefiere escucharlo en cualquier momento, son los aprendizajes, ¿no? Faltan muchos, o sea, creo que esa es la base únicamente de esta parte que yo creo que tiene que ver más con la forma de cómo haces la información y cómo atrapas a la gente. Como bien dices, la radio pareciera moribunda, pero ni siquiera, o sea, pero desde hace 120 años. sí, o sea, pero te das cuenta cuando estás dentro de ella que para nada está moribunda. Creo que lo que hace sentir de repente ese estancamiento es que es complicado que a nivel comercial, sobre todo, haya radio diferente. Entonces no me queda duda de que la gente cree que va a morir cuando pues llevas escuchando 30 años al mismo dador de noticias o al mismo opinólogo. Los de la mañana que son, o sea, hay puentes, ¿no? Sabemos perfectamente quiénes son los que generan los ratings, o por lo menos es lo que nos venden, ¿no? Que sí, si claro. está Toño Esquinca, que si está Jesse Cervantes, que si está Mariano Osorio, ¿no? De ahí en fuera, a lo mejor noticias, pero siempre son esos como cosas. Ahora, creo que estamos en guerra. Está pasando un helicóptero. Pero me refiero a que esos contenidos son muy probados, pero se entiende hacia qué público van. Por ejemplo, Mariano va un poco a un público más de señoras, tal vez, o de padres de familia. Pensemos, cada uno de esos personajes tiene su audiencia. Pero en la parte alternativa hay una responsabilidad también por hablarle a los jóvenes. Sí, en la parte juvenil, o sea, creo que aquí el problema es que, y creo que obviamente la radio alternativa es la que ha mantenido fresca
la FM, sinceramente, ¿no? Con lo poquito. Y ahí en la radio alternativa también sumo a los proyectos universitarios como Radio UAM, Radio UNAM, Poli, ¿no? Creo que hacen también una labor muy digna a nivel musical, que sabemos y cada una tiene su propia identidad de contenidos, pero creo que a nivel musical ambas han aportado, bueno, ambas no, fueron 3 ejemplos, ¿no? Pero las 3 universidades públicas y sus proyectos radiofónicos han aportado también cierta frescura. Yo creo que a nivel comercial es donde está el problema, porque a nivel comercial pues es donde tienes más audiencia, ¿no? Técnicamente, o sea, yo lo he vivido en estos 2 proyectos. Reactor tiene 30,000 watts, Ibero tiene 10,000. Y esa capacidad tecnológica y técnica, por supuesto que se ve reflejada en el alcance de los contenidos. Entonces ahora imagínate una estación como la Z, que creo que tiene 120,000, ¿no? Watts de potencia, y que obviamente tú vas ya metiéndote al tercer pueblo de Hidalgo y todavía escuchas la frecuencia de acá. Y si le cambias 3 o 4 numeritos para adelante, seguro te topas la repetidora de Hidalgo de la Z, ¿no? Entonces, y es la misma voz y es el mismo locutor para ciertas áreas, ¿no? Entonces, así es como pues realmente se crea, de un lado, pues las personalidades o los personajes como Toño, como Mariano, que también los respeto mucho, aunque yo no consuma y no coincide en ciertas formas en que siento ellos ven el juego. Pero bueno, independientemente de eso, así es como sucede, y de repente ahí es donde te digo que uno quisiera que los rompimientos o los cambios no fueran tan ríspidos. Pero creo que también la radio, algo que no ha aprendido, es a realmente hacer semillas, a sembrar semillas más bien. ¿Quién va a ir después de Toño Esquinca? ¿Sabes? ¿Quién va a ser ese vato de menos edad, ¿no? Que llegue a decir, este güey renovó, ¿no? Y tal. No sabemos, ¿no? Hablo de él porque probablemente es una de las figuras más grandes a nivel radiofónico que hay en México. Hasta en Latinoamérica. Yo creo que a nivel comercial Toño Esquinca ha de vender ¿sabes? Una moneda de 5 varos en 100 pesos, güey. Entonces, para ciertas personas, para su público, ¿no? Y es enorme, la audiencia que tiene. Entonces, o sea, ¿quién viene después? ¿No? ¿Qué pasa después? Creo que ahí es donde, como los mismos consumidores, a veces sentimos que está muerta. Pues ya no va a pasar nada, porque aparte llegaron estos monstruos digitales a comernos y a ofrecernos la música. Así tú le abres al chorro de agua y te sale el chorro de canciones en Spotify y en cualquier plataforma, ¿no? Entonces, lo que mantiene a la radio es la parte humana. Lo que nos mantiene a nosotros es que el algoritmo que significa la radio y su programación sigue siendo manejada directamente por un programador, ¿no? Que elige las canciones y que le da la forma y que está ahí. Y además de eso están los locutores acompañándote, contextualizándote en muchos sentidos. Eso es lo que es como el extra que tenemos y la ventaja. Pero creo que independientemente de lo bien o mal que se pueda estar haciendo, hay que ser 100% claros en que los más morros ahorita consumen de otra forma, es lo que te digo. O sea, ahora ya ellos no llegan naturalmente a la radio porque tienen 1001 otras opciones mucho más a la mano e inmediatas y mucho más conocidas para sus generaciones, a las que pues tú tienes que también entender. Y entonces creo que ahí a nivel musical y a nivel de contenidos es donde pues está realmente el qué vamos a hacer para que ellos vengan, ¿no? Claro. Y no se trata de, vamos a hacernos todos influencers. La radio comercial, por ejemplo, el conflicto que yo tengo con sus contenidos juveniles es que siento que los tratan a los jóvenes, pues sí, así como niños, como muy soso, la forma de repetición, muy payolesco, muy frío, muy... Pero al final la repetición crea, digamos, hits. Sí, ¿no? O sea, es necesaria la repetición. Y no creo que tenga que extinguirse eso, es natural y es hasta cuestiones que están estudiadas, ¿no? Científicamente, de por qué la radio funciona como funciona, y por qué el top 40, ¿no? Y por qué ser tan limitados en ciertas canciones. Pero el cómo llegan a ese top exactamente. Es la parte que es un poco complicada. Exactamente, ¿no? El cómo llegan y también el ya que estás repitiendo, ¿por qué lo estás repitiendo realmente, ¿no? Y ahí es donde pues
entiendes que muchas veces la radio comercial no se fija realmente en otras cualidades más allá del número y la venta. Me hace pensar, tal vez a mi lejanía, que en algún momento una administración antes de cuando tú entraste, rector, sí tenían este concepto de radio comercial y sí tenían esta situación de repetición. Tal es el caso que se creaban bandas y que de una u otra manera alimentaban, eran como el semillero hacia los festivales grandes, ¿no? Que Claro. bueno, era otro momento y otro tipo de consumo y tal vez las personas estaban más receptivas hacia ese género en particular. Pero siento que se ha perdido la repetición, principalmente en la radio pública y en tu caso en la radio universitaria. No sé, es a la distancia lo que puedo percibir. Es tal vez uno de los problemas del por qué la industria, y no es que no crezca, porque crece. Existen muchos proyectos y hay muchas opciones, pero tal vez no están llegando a esa parte comercial que se requiere tal vez para esos festivales y para esos lugares que tienen que llenarse. Es súper, súper interesante que me preguntes esto porque creo que es uno de los dilemas que también, o retos, ¿no? A los cuales te enfrentas como programador. ¿Hacia dónde te vas? ¿A quién merece sonar en la radio, ¿no? O por qué. Y tienes razón, quizá no hay una programación tan repetitiva y a mí nunca me ha tocado una programación tan repetitiva. Y creo que al final esta apertura o esta línea no tan cerrada de inclusión de diferentes proyectos tiene que ver con la misma forma de consumo. Ahora es difícil que la banda quiera realmente escuchar la misma canción cuando puede hacerlo en su propio reproductor. Entonces yo soy más de la idea de ir un poquito más hacia la variedad y hacia el mostrar. Sí, repito, obviamente, claro que sigo pues por ahí reglas de programación en donde pues tienes que rotar cierto número de veces y trato de no ser tan repetitivo porque al final prefiero mostrar un panorama mucho más amplio. Y también es un reto porque al final es mucho y te puedes perder entre ese mucho. Pero creo que el hecho de que la radio comercial funcione tan repetitivamente, también a ti como radio alternativa te da la ventaja de aquí no repetimos tanto, ¿no? Sí hay ciertas cosas y hay bandas y proyectos y canciones que se vuelven identitarias para el proyecto, y que se consigue a través de la repetición. Sí. Pero creo que aquí lo que consigue realmente encumbrar todavía es el contexto que como especialistas detrás del micrófono debemos dar y esa personalidad que le imprime pues sí, la estación como tal, como la personalidad, ¿no? Ahí es donde yo agradezco que no funcione como radio comercial en el hecho de que van 3 canciones seguidas y nada más entra un güey a decirte esto fue de Shame, esto fue de King Gizzard y esto fue de tal. Y ahora vamos con otra cosa. Prefiero ese güey que me va diciendo entre canción y canción por qué acaba de sonar Shame y qué tiene que ver con King Gizzard y ahora por qué estás poniendo otro proyecto similar o no sé. Esa creo que es la parte que a nosotros nos ha gustado y que nos diferencia y creo que no estaría chido perder. Que no sé, yo quiero creer que ahora lo que hace falta, y lo digo y lo digo así abiertamente, o sea, yo me van a decir, ay, pero tú eres el programador de Ibero, o sea, pues hazlo. Obviamente tienes que entender dónde estás parado y no estoy jugando a poner lo que yo... No es tu estación. Exacto, no es mi estación y yo estoy jugando a yo soy el que más sabe de música y se va a poner lo que a mí me gusta. Porque seguramente hay muchas cosas que no te gustan o que no conectan tanto. No conecto, contigo. exactamente. Esa Sí, es la sí, palabra. exacto, conectar, porque todo lo que suena en Ibero me parece valioso por alguna razón, Claro. ¿no? Y razones muy diversas y ahí es donde está el truco también, ¿no? Creo que entender esa parte es lo esencial para que por lo menos disfrutes lo que estás haciendo y no te des de topes. Entonces, yo creo que lo que hace falta es gente que nos ayude a entender esta parte alternativa de la música y existe, pero existe también en plataformas digitales, ¿no? Gente que nos ayuda a entender por qué la música de hoy suena como suena, ¿no? Que era algo que pasaba con locutores de antaño, ¿no? Olayo es un ejemplo, ¿no? Un vato que
te ayudó a entender muchas cosas que sucedieron a nivel musical, a nivel social, a muchos niveles, ¿no? Con sus podcasts que abordaban tantas cosas. Entonces, siento que ahora falta gente, y falta porque pues no hay tanta oportunidad hacia abajo, hacia los jóvenes, que de la misma manera y con el mismo entusiasmo, con la misma clavadez que, vuelvo al ejemplo, que gente como Layo en su momento se clavó a hacer, ¿no? y a compartir contenido, información, cosas, ¿no? De cierta forma, ahora lo hagan con lo que está pasando hoy, ¿no? A mí me parece súper loable lo que hace, obviamente, Vania, Consciente Saoko, Claro. internamente en Ibero 99. Es un ejemplo de cosas que a mí me gusta que estén pasando, y no creo que Ibero debería sonar a puro reggaetón ni a música urbana, ¿no? No, pero tiene su espacio. Pero tiene su espacio. Al final, con toda la cuestión de alternativa, tienes la oportunidad de jugar con eso y hacer programas especializados. Y entonces a mí no me gusta, pero entonces yo no lo sintonizo a esa hora. Exactamente. ¿No? Eso me parece muy chido. Gente como Héctor Elí también, que en una plataforma pues está haciendo algo muy chido como el Flowcast, y entrevistando a la crema de la crema del género urbano en el momento en el que el género urbano es el número 1 a nivel mundial. O sea, eso es algo que está pasando, en que como radio nos hemos negado a entender y a creer que también hay una parte que tiene mucho de interesante, y que también nos podemos clavar a hablar con Tiny, el mejor productor de música urbana del momento, y hablar de cosas súper clavadas. Y ahí es donde, por ejemplo, la radio comercial se queda corta. Sí suenan a Tiny, ¿no? En todas sus versiones, con todos sus artistas. Por supuesto que lo suenan, pero nadie te explica por qué Tiny está presente en todo eso. Nadie te explica por qué ciertas bases suenan así. Nadie te explica de dónde viene el sonido del dembow pues, dominicano, y por qué es diferente al dancehall, y por qué mucha gente piensa que es lo mismo, y lo peor es que a los dos les dicen reggaetón. ¿Me explico? Hace falta que alguien crea verdaderamente, alguien de arriba. O sea, pues yo sigo siendo un empleado más. Pero al final estás arriba y eres parte de la voz. Sí, obvio. Yo me siento con toda la responsabilidad y muy pues contento, ¿no? De poder tener esta herramienta y esta oportunidad, como te digo, de seguir aquí. Porque pues eso, no me van a decir, ay, pero pues tú eres el programador. Pues sí, bueno, es un proceso también en el cual no podemos decirle a la gente de la noche a la mañana, güey, esto que tú creías que era, pues ya no es, ¿no? Ahora es esto. Y claro, trágate. Tienes que hacer una transición. Sí se puede, o sea, claro que se puede y pasa. Pero igual le cambias el nombre. Cambias el nombre, pero bueno, o sea, creo que ese tipo de cambios más drásticos implican también mucho más recursos económicos para lograr una transición así drástica. Claro. Y bueno, creo que con las limitantes que existen como medios alternativos, no comerciales, es complicado lograrlo, ¿no? Pero al final creo que sí hay algo importante. Y la música alternativa durante un gran periodo fue una situación comercial bastante amplia para, por ejemplo, los festivales. Y tal es el caso que hoy tenemos tantos festivales que se programan, no sé, cada uno a lo mejor tiene una manera de verse, y a lo mejor está más cercano alguno a Ibero, alguno a Reactor, claro, ¿no? Alguno a los dos, pero al final creo que esa parte también es importante, y la radio tiene que generar este tipo de, o bueno, por lo menos a mi parecer la radio tendría que generar este tipo de semillero, como si habláramos de fútbol y estuviéramos en las fuerzas básicas. ¿Cuál es el reto, teniendo en cuenta cómo ha cambiado las audiencias, para que estos proyectos tengan este crecimiento? Estábamos hablando fuera del aire, y nada más como un poquito de contexto. Fuera del aire, si se puede decir, porque no es el aire, pero fuera del micrófono, fuera de los micrófonos, fuera de las cámaras. Fuera de las cámaras. Acerca de una entrevista que a mí me llamó muchísimo la atención que hiciste, la de Latin Mafia. Y creo que ahí es donde a mí me empiezan a dar, digo, yo ya cerca de los 40, ya empiezo de repente como a preguntarme ciertas cosas o a sorprenderme de otras tantas. Y en el caso de ese proyecto en particular fue así como wow, o sea, de verdad no sabían y de verdad hicieron un concierto que les quedó corto, entonces tuvieron que buscar otro espacio. Y yo no tenía ni idea que existían, ¿sabes? Y de repente entrar a Spotify y darme cuenta del desarrollo, y no necesitaron de la radio. Entonces viene esta vertiente. ¿Se necesita o no se necesita la radio? O a lo mejor la radio ya tiene que buscar una manera distinta de comunicar esto y solamente ser una parte, no fundamental, sino más parte como acompañar a estos crecimientos de otras plataformas. Yo creo que sí nos necesitan. Creo que hacemos una labor
y vuelvo a lo mismo como medios especializados y especializados porque hay gente que se dedica, ¿no?, a estudiar para hacerle las preguntas a los artistas que van a entrevistar, ¿no? Como programadores, pensamos por qué estamos sonando algo y no, pues no nos pagan, desafortunadamente, por una parte. Nada, no es cierto, es cosa. No, no, pero sí los sueldos también. Sí, es difícil, ¿no? es difícil. Justo, pero que no lo hacemos por eso, obviamente, si no, no estaríamos aquí. Entonces, perdón, se me fue el rollo, justo. Me quedé pensando en dinero y así de, sí estaría chido, lo que compraría con mis millones. No, pero hablábamos de cosas como Latin Mafia, ¿no? Uh-huh. Ellos son un ejemplo de cómo, o sea, pues sí, pudiera parecer que no nos necesitan, pero para mí fue súper gratificante hacer esa entrevista. Era la primera parte, ¿no? Sí, la primera entrevista de radio que hacían. Ajá. Bueno, todo el shout out también a Vania, que ella tuvo una entrevista con ellos, pero ella la grabó y después la transmitió. Digamos, esta fue su primera visita a una cabina de radio para hacer una entrevista de radio. Fue una entrevista que aparte, o sea, generó un chorro de cosas que al aire ustedes no vieron, pero los Latin Mafia estuvieron afuera de la cabina firmándole tenis, playeras, cosas a alumnos de la universidad que supieron que iban a estar ahí. Y que no pasa generalmente con proyectos que ya, o sea, son mucho más grandes sí, en nombre de que han estado en Vive Latino. En lugar sí, de... por ejemplo, no sé, pienso en Alex Capranos, ¿no?, de Franz Ferdinand, que recién vino y que seguramente hace 10 años tú decías va a estar Alex Capranos en la cabina de Ibero y otra cosa sería, ¿no? Claro. Acá sí, obviamente, hubo bastante gente, unas 10 personas que por ahí escucharon y llegaron, ¿no?, de la universidad. Pero con Latin Mafia fueron como 80, 90 personas, ¿sabes? O sea, que fueron de ahí, de la universidad. Y que te digo, era una euforia así loquísima, de es que te amo, es que, por favor, graba un TikTok conmigo, te digo, fírmame mi tenis, así, fírmame mi laptop también, así, no tengo otra cosa, ¿me puedes firmar aquí? Sí. Uh-huh. ¿Sabes? Y los morros súper dispuestos, ¿no? Los morros haciendo lo que tienen que hacer y de la mejor forma. Entonces, es como sorprendente, ¿no? Pero ahí es donde yo digo, claro que nos necesitan porque yo sé que esa entrevista, y no lo digo de manera pedante, lo digo de manera objetiva, tuvo un trasfondo pues, en el cual preparé algo que creo que hacía falta preguntarles, información que no existe, porque pues por lo mismo que son un proyecto así, existe su TikTok y te puedes meter a ver lo que hacen en TikTok, pero no existe una wiki de ellos, no existe nada de información salvo un par de entrevistas por ahí en diferentes medios digitales. Pero pues eso, ¿no? Creo que ese es el valor agregado y yo estoy seguro que saben que esa entrevista no fue nada más ir a babosear, ¿no? Fue algo que le construye a su gente, que le construye a sus fans, ¿no? Y que a mí, o sea, si tú escuchas a Latin Mafia, ciertas canciones cero son, o podría yo, desde mi posición, decir que van a entrar a la programación diaria de Ibero 99. Tuvieron este sencillo de No Digas Nada, que le está yendo súper chido y le gusta a la gente, pero hay otros que estoy seguro no tendrían el mismo impacto. Entonces lo padre es como irle encontrando esas formas de mostrarlo al público y que entonces la banda diga, órale, no tenía idea de que Latin Mafia existe, qué pedo. Pero ahí está la radio cumpliendo otra vez con esa función. Pero entonces si te da miedo poner a Latin Mafia, porque es que, no mames, suena muy diferente a cómo sonaba Ibero o a cómo debería sonar Ibero, pues ahí es donde entonces dices, bueno, pues vamos a darle a esto o vamos a cerrar una puerta y ahí pues pierdes, ¿no? Pierdes la oportunidad de que muchas de estas personas que a lo mejor no se enteraron porque escuchan Ibero, se enteraron porque en las redes de Latin Mafia compartieron este póster de que iban a estar en vivo en el programa, y por eso fueron. Pero entonces ahora, y digo, son alumnos del Ibero, pero pues ahí trabajo y para ellos de cierta forma es lo que se hace ahí. Ya saben que en esta estación están tocando a Latin Mafia, ¿no? Y a lo mejor después crecen y no estoy seguro, pero seguro ahorita a lo mejor ya tienen alguna canción sonando en Oye o en estas estaciones que le tiran más hacia el pop en español. Y qué chido, qué bueno. A mí me hace sentir muy complacido en saber que a lo mejor, y de verdad lo digo como a lo mejor, Ibero fue la primera estación que los puso en la radio, a lo mejor, ¿no? En la radio de FM o al menos en la ciudad. Esas son las pequeñas victorias que creo que deben seguirse anotando
¿no? Pero fuera del ego, porque también... Fuera del ego, por supuesto. Creo que también hay una generación que vivía del ego. Yo puse a... Sí, puse a Porter, yo puse a... ¿Sabes? Sí, es que justo no es un ego, es una necesidad realmente de que encuentren estos espacios. A veces se confunde y la radio y los medios en general es un hervidero de egos, ¿no? Uh-huh. Pero así como tienes que aprender a vivir con las críticas, también tienes que aprender a controlar tu ego, porque si no también te ensimismas y entonces te vuelves ese programador dictador que no está abierto a nada más que a lo que él considera. Él y a lo mejor un grupito selecto de 3, 4 agencias o sellos o promotores incluso tienen, ¿no? Porque creo que algo que también hace que ahora sea, entre comillas, más fácil, pero a la vez también un reto más grande, es que ya hay mucho, ahora sí hay mucho de donde puedes elegir. Uh-huh. y tener esos como grupos cerrados, pues es mucho más difícil porque al final sí te privas de conocer un mundo mucho más amplio. Y al final sí hay quien agarra mis amigos y los que pueden gustarme o los amigos de mis amigos también. Sí, o sea, eso y en todos lados, ¿no? O sea, es lo triste, es como una realidad, pero yo tampoco estoy peleado con la idea de mis amigos cuando verdaderamente se hace como por un objetivo real. Claro. Y también hay que decirlo, o sea, pues en cualquier chamba te haces de amigos porque pues los conoces y aprendes a trabajar con ellos y confías en cómo trabajan. Pero creo que hay quien abusa y es muy notorio, ¿no? Y es muy notorio cuando algo está puesto ahí o impuesto ahí y no algo está fluyendo ahí, ¿no? Creo que lo padre de también ser medios independientes, es que bueno, no, independientes no es la palabra, más bien alternativos o no comerciales, es eso, que no estamos tan expuestos, porque obviamente sí estamos expuestos al nepotismo de muchas formas, pero no estamos tan expuestos a que llegue un cliente con todo el dinero para sostener un año en tu estación de radio y te diga, quiero que digas que el blanco es negro. Güey, pero el blanco es blanco. No, el blanco es negro. Para mí el blanco es negro. Hasta que se convierta. Exactamente. Y yo tengo el dinero para que tú digas que el blanco es negro. Entonces, eso es lo que a nosotros pues, nos libera y nos da como esa pauta un poquito más libre de no caer en eso. Y pues yo lo entiendo así. Habrá a lo mejor quien difiera y no sé, utilice su micrófono o su... Que al final es una responsabilidad y sí te da un poco de poder, ¿sabes? Porque hay quien te está escuchando. Si te está escuchando una persona, por lo menos esa persona te va a poner atención. Uh-huh. Puede conectar o no, eso es distinto, pero te va a poner atención. Y entonces es la responsabilidad de la radio y la responsabilidad también de elegir los contenidos, ¿no? Y la música y todo lo que tenga que ver, para no dar un mensaje que no tenga o sea, que más bien no vaya con la parte ética, ¿no? Tanto de una estación y personalmente con las personas que están ahí, vale una redundancia. No, y ya no te cuenteas a la audiencia, ¿no? O sea, ya no es como antes. Voy a contar una historia que me da mucha risa. Mi abuelo, cuando era locutor, en uno de sus programas, no recuerdo cuál era exactamente, pero él daba los horóscopos. Y él inventaba los horóscopos. E incluso mi mamá me ha contado que a veces los llevaba a ellos, ¿no? A acompañarlo al trabajo por alguna razón. Y les pedía que le ayudaran a escribir los horóscopos, ¿no? O a que los buscaran en otros periódicos y así, ¿no? Pues él se inventaba y obviamente cosas súper positivas. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Es hoy te vas a morir, Aries, no, para nada, al contrario. O sea, era como cosas como motivantes y positivas para su audiencia, ¿no? Y bueno, lo cuento porque... Pues no sé, bueno, a lo mejor los horóscopos no es el mejor ejemplo, pero es responsabilidad, pero al final de cuentas. Es exactamente, es la responsabilidad que, ok, a lo mejor ahorita sí te puedo decir que los horóscopos son estos, ¿no? Uh-huh. Te digo, quizá no es lo mejor porque no es una ciencia, ¿no? Pero a lo que voy es a eso, ¿no? Como antes podías hacerlo a lo mejor con mucha mayor libertad, ¿no? Ese juego con la audiencia. Y creo que hasta también se daba en la parte creativa, o sea, el hecho de que hubiera radionovelas, de que hubiera mucha más ficción en la radio, se daba porque había gente interesada en este lado creativo y bonito y lúdico, ¿no? Que implica obviamente más tiempo y que implica obviamente más manos y que implica otras formas de trabajo que se han perdido porque llega el cliente que quiere todo rápido y que quiere, no, a mí no me importa que hagas este contenido. Yo nada más quiero que digas mi marca 7 veces en medio día, ¿no?
Y ahí es donde pues entonces se empieza como a perder quizá esa parte pues necesaria, y que hace que también a su vez pues la radio tenga otra forma, y que yo espero también de cierta forma que sigan habiendo, y que ojalá resurjan cosas como Aire Libre o proyectos comerciales que a lo mejor tengan ese recurso para dar un extra más, y esa libertad comercial de conseguir un extra más, ¿no? Para seguir haciendo las cosas o hacerlas diferente. Creo que hace falta que apuesten por ello, porque yo creo que sí se puede, o sea, sí se podría revivir de cierta forma, o revitalizar, ni siquiera revivir, porque no estamos muertos, pero revitalizar la radio de varias formas, ¿no? Y ahí vamos, o sea, al menos en Ibero creo que el hecho de que pues, seamos una estación meramente universitaria, que esa es una diferencia obviamente con Reactor, que es radio pública, es diferente el sentido, pero eso pues a nosotros nos obliga y nos empuja directamente a tener que estar entendiendo qué pasa, y sí enseñarles, ¿no? Cómo se hace, cómo se opera, cómo se programa, cómo se escribe, cómo se habla, pero también qué tienes tú para decir, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros no debemos dejar de escuchar. ¿Qué quieres tú decir? ¿Qué quieres tú escuchar en tu estación de radio? Y eso es lo que va cambiando. Y eso es lo que hace y define como las etapas que ha habido, y cuando llega o cuando es momento ya de que haya un nuevo sonido. Y supongo que es escuchar a la audiencia, pero también ofrecerle algo para que la audiencia reaccione positiva o negativamente. Sí, para que ¿no? piensen. Y como te decía, ahí también es donde estaría muy padre que la radio comercial se sumara a ese lado, en donde no nada más es, yeah, chavos, todo chido, todo bien. Vamos con el éxito juvenil, pongan exacto. Caifanes, ¿no? Y a lo mejor hablaran más así, más a profundidad, y que la banda se clavara así. O sea, yo soy súper fan de Belinda. Y soy súper fan no solo porque, ay, es que está guapísima y sus canciones son lo máximo. O sea, que a lo mejor que un fan te dijera, no, porque pues yo sé que a ella este disco lo produjeron este productor tal y este que productor hay gente tal. muy capaz Sí, detrás obvio. de esos proyectos, No, impresionantes. O sea, un productor de una disquera major como Universal, y hay 7 escritores como Sony, buenísimos. como Warner, claro. O sea, uno de ellos son geniecillos también, ¿no? Geniecillas, todos los que escriben, los que producen, que valdría la pena, ¿no? Darle ese punch también a la música, pero bueno. ¿Sabes qué me hace recordar, Alan? Porque creo que sí hay un cambio radical, que yo me acuerdo del Alan en la primera etapa, luego en una etapa que te tuviste que alejar un poco, te alejaron por esa situación de las sillas. Que no sé si vale la pena comentarlo, pero creo que está más interesante por donde estamos yendo ahorita. Sí. Pero yo recuerdo a un Alan que yo lo escuchaba y decía, suena a un fan, ¿sabes? O sea, esa primera etapa, yo te escuchaba emocionado al momento de poner algo que te gustaba. O sea, y aparte investigabas, y aparte como que hablabas mucho, y de repente eras como, wow, bájale tantito, ¿no? O sea, yo como audiencia me acuerdo que me gustaba mucho lo que tú hacías, pero sí de repente era como, es demasiado intenso. Y ahora he escuchado a un Alan que ya está mucho más... Como encontró un camino en donde esa intensidad ya se refleja de otra manera. También, ¿qué tanto has aprendido en este tiempo? Y también en pro de la música, ¿sabes? O sea, porque de una u otra manera no es... podemos caer justamente en esa parte, no sé si del ego en tu caso, pero sí en esa parte de yo los puse, yo los encontré. Y no. Entonces... ¿Cómo ha cambiado Alan y en pro de la música y en pro de la música independiente? Hay una frase que no sé si existía, pero a mí se me ocurrió un día y se me pareció muy elocuente y muy instagrameable, ya sabes, de esas imágenes inspiradoras, que se me ocurrió decir controla el ego, controla el juego, ¿sabes? Y me pasó con algo relacionado a la radio que no voy a contar, pero justamente un momento en el cual yo sentí feo por una situación que era medio comparativa entre mi persona y la otra persona, a nivel radiofónico. Y yo dije, güey, cálmate. Y pensé eso, controla el ego y controla el juego. Y creo que de ahí parte. Si algo he aprendido es a saber lo que he logrado. Y te digo, no lo digo pedantemente, lo digo 100% en un nivel profesional, porque la neta hay que darnos la experiencia que tenemos, el reconocimiento que sí, yo siento implica. que eso del síndrome del impostor también hay que quitarlo, y yo lo tuve también, y creo que quizás sí ahora sueno mucho más, ¿cómo decirlo?
templado o con más temple al aire es por eso, porque encontré justamente cuál es mi personalidad, qué es lo que quiero compartir de esa personalidad con la gente y cómo quiero hacerlo. Y antes a lo mejor sí, yo tenía como una forma mucho más intensa de compartir, pero no es que ahora no me apasione lo que hago, más bien ahora encontré la forma de hablar de eso sin ser un fan, de verdad, y algo que disfruto mucho, como dices, ¿no? Esos goles de yo fui el primero en poner, sé que hay muchas canciones que estoy así seguro que yo fui el primero en ponerlas en la radio mexicana, ¿no? Pero cero me jacto, porque al final, no, ¿y yo qué? O sea, al final esas canciones iban a ser éxito porque están hechas para eso, porque ese era su destino o así lo quiso Dios, ¿no? Si lo quieres ver de esa forma. Pero aún así a mí me hace sentir bien por ellos, porque a mí lo que me gusta es la música, ¿no? Y lo que me hace emocionarme de compartir música, pues es el trabajo que ellos hacen. Yo jamás, bueno, no jamás, pero sí, nunca tuve la disciplina para aprender a tocar un instrumento y medio aprendí el bajo, medio aprendí la batería, pero nunca tuve esa disciplina y ese talento, ese don para hacer música, ¿no? Pero pues quizás sí me dieron el don de hablar de ella o de entenderla y compartirla. Y si no es un don, por lo menos la oportunidad de hacerlo. Entonces, eso es como lo bonito, entender tu lugar y tu función como comunicador. Y no eres el protagonista, y nunca vas a ser el protagonista. Tú eres quien hace brillar aún más a ese protagonista. Y cuando un entrevistador es bueno, las entrevistas son maravillosas y son magníficas y tenemos gente como David Letterman haciendo cosas increíbles, ¿no? Y de quien aprendemos mucho. En mi caso, Zane Lowe, que es un locutor que ahorita, bueno, lleva ya varios años con Apple Music haciendo podcast, pero podcast que son muy radiofónicos o de formato muy radiofónico, nos inspiran, ¿no? Nos inspiran por eso, porque no pretenden ponerse en el primer lugar y hacer a su invitado el invitado nada más, o el sidekick, ¿no? Pues no es tu sidekick, es alguien a quien admiras genuinamente y por algo le estás diciendo, ten este micrófono y escucha lo que yo quiero que compartas, o por favor abre eso que yo quiero que me digas. Entonces eso es lo que vas aprendiendo también. Conlleva mucho también de querer hacerlo. Hay banda a la que le nutre el ego y lo hace por ego y lo hace por ser el mejor y lo hace por destacar y por yo ser el gurú de la música, el melómano más melómano de todos. Pero a lo mejor el discurso está errado ahí. Sí, y creo que también las redes sociales nos han ayudado a poner a toda esta gente en su lugar, ¿no? Cuando llega un morro que con su cámara le ganó a tu programa de radio y a tu personalidad radiofónica que lleva 40 años siendo el locutor de rock, de tal. Hay un proyecto que, o sea, es que, bueno, mejor, o sea, no sé. Ustedes pueden encontrar a ese o saber de qué tipo de locutores hablamos, ¿no? Cuando llega un morrito de la mitad o menos de la edad de ellos y te gana claramente, porque aparte muchas veces pues esas personalidades radiofónicas creemos que son enormes y al nivel a lo mejor de números no lo son tanto. La radio no se sabe a 100%, pero a nivel digital, pues todo es medible, todo es cuantificable. Claro. Y también eso es lo que se ha comido a la radio, obviamente, ¿no? O sea, que tú como marca puedas recibir mira, aquí están, tuve 1000 impresiones, tuve 500 vistas y tuve 30 clics en el enlace que tú me pediste que compartiera. Cuando se lo das así, pues obviamente te van a decir, aquí está mi dinero, porque mira, sí, pues aquí están mis 7 clics, cuestan esto y aquí está el dinero, ¿no? Pero pues la radio es un poquito más o menos... Que tampoco tiene que estar peleado en hacer dinero con crear contenidos. No, para nada. Pero bueno, funciona diferente y creo que... Pero también creo que es fortuito, o sea, cuando las cosas funcionan... Es como una gran banda que tiene una gran canción, pero si no es escuchada, si no hace las cosas bien, pues va a llegar un momento en el que pues, esa banda se va a diluir y seguramente la vamos a encontrar años después o nunca la vamos a encontrar. Pasa lo mismo con los contenidos, supongo yo. Cuando un contenido es muy bueno, también corre la fortuna de que la gente lo empiece a ver o llegue por un buen medio, en este caso por un buen canal, que sería TikTok o sería cualquiera de las nuevas herramientas, y que la gente conecte, que esa es otra cosa, la época de la empatía. También ese es otro punto. Esos locutores que yo recuerdo varios, ¿sabes? Hablamos de la época de Radioactivo y hablo también de la época de órbita que me tocó vivir cercano por mi hermana que trabajaba en la parte de comercialización,
aunque no se podía comercializar, se comercializaba Sí, en el hay Imer. varias. No, por supuesto que se comercializa Sí, de otra forma. Sí, no, se comercializaba. O sea, no, todavía. Ah, bueno, no, pero en ese entonces se comercializaba de la manera como radio comercial, ¿eh? Ah, ok. Bueno, Entonces, sí, no habían como sí, no estaban reglas tan, más establecidas. no estaban tan metidos en ese aspecto, pero me refiero a que yo sí sentía a locutores en mi edad más receptiva y los veía y decía, wow, los escuchaba más bien, decía, wow, ¿sabes? Esa es la voz, esa es la persona que sabe. Y de repente ya cuando te das cuenta que creces, que aparte todo está a la cercanía, también creo que estos artistas que se vuelven inalcanzables, pues estamos viviendo otra época en donde ya estamos cerca y el artista te puede presentar o te puede compartir lo que él quiere compartirte. Si él quiere estar en el baño y te comparte que está en el baño, va a empatizar con la gente de una manera a otra. Entonces creo que también esto ha cambiado la manera de percibir y de acercarse a estos gurús de la radio. Y es donde yo creo que los jóvenes tienen una mayor apertura o tal vez una forma más rápida o fácil de encontrarlo porque son ellos mismos. Claro. ¿No? Sí, son gente como ellos y es gente que no se jacta quizá de ese lado, ¿no? De tal y simplemente lo hace porque genuinamente lo quiere hacer. Claro. Y es la ventaja de las redes. Es mi cuenta, es mi contenido, soy yo, ¿no? Es muy diferente a ser un locutor de tal cadena o tal. ¿Y tú has querido saltar hacia ese lado? ¿A lo comercial? No, ¿A hacia lo digital? hacia la parte digital donde seas tú la En voz. su momento lo pensé, pero mira, ahí creo que se conecta mucho con esto que estamos hablando del ego y así. Tienes que entender cuál es tu lugar y qué te gusta y qué no. Y también se vale. Y yo no creas que no tuve momentos en los que dije, no, le tengo que meter más a mis redes y le tengo que meter más a TikTok o me tengo que meter a TikTok y hacer este contenido y tal y tal y tal. Y yo al día de hoy no lo hago. Y no lo hago no porque no me gustaría hacerlo o tal, pero no me he quizá adentrado en eso porque no me llama tanto la atención, porque no me apasiona como hacer radio, porque no me apasiona como lo que hago ahorita. Necesitas esa pasión. Claro. Y hay quien a lo mejor no le apasiona, pero porque quiere estar ahí lo hace. Y aprende a hacerlo y entonces lo hace bien. O a lo mejor no lo hace tan bien como alguien que tiene ese talento y gusto nato, pero por su persistencia lo logra. Y ahí están. Claro. ¿No? Y muchos creadores de contenido, tú dices, es su contenido basura. Sí, güey, pero hace 2, 3 videos por semana de una calidad impecable. La constancia. Exacto, de una calidad impecable y con un contenido, pues ahí está, ¿no? O sea, fiel. Y así son, y empieza con 3 pelados y a esos 3 pelados les hace sus 3 videos y va creciendo, pero es constancia. Entonces yo nunca quise esa parte y no porque te digo, la desprecie, simplemente porque yo, Alan Zuko, no quiero eso, ¿no? Es necesario, sí, y tengo, pues de cierta forma, obviamente, mis redes y las uso y las utilizo justo para conectar. Pero también no me gusta y nunca me ha gustado ser yo, más allá de que lo eres porque pues estás detrás de un micrófono Claro. y eres una figura pública, nunca me ha gustado a mí concebirme, ni he creído y jamás, probablemente, por lo menos hoy, no creo que yo sea famoso, para nada. Soy una figura pública con cierto reconocimiento y punto final. Reconocimiento que probablemente en el momento en el que me quiten este micrófono y deje de ser relevante y me dejen de invitar a podcast, que va a llegar el momento, Sí. Se acabe. Aquí no se te va a olvidar, ¿eh? Se acabe. O sea, ya, ¿no? ya te marqué 2 cosas que siempre me voy a llevar de Alan. Pero te quedas con eso, ¿no? Claro. Te quedas con eso y en mi caso ahorita en Ibero me quedo con el ver a mentes más jóvenes involucrándose como yo en su momento. Y cero estoy viejo, ¿no? O sea, tengo 31 años y me siento más joven que nunca. Pero pues sí. Pero si ya eres unos añitos más. Pues son, o sea. Llevas desde los 21 años empezaste entonces en la radio. 22. Técnicamente Técnicamente el próximo año es que cumpliré los 10 años de haber entrado a hacer mi servicio en Reactor y ya de ahí pues no paró. Pero te digo, incluso antes de eso ya había más cosas, ¿no? Y son cosas que te digo, no las cuento así con yo sé más que todos, ¿no? Simplemente sí sé de lo que hablo y sí sé por qué estoy aquí. Y creo que es muy bonito también llegar a ese punto de tu vida y me siento complacido que sea ahorita, ¿no? Cuando tengo 30 y tengo 31 y puedo hacer muchas más cosas por delante, muchas más. Entonces es muy bonito, como que pues sí, como tú decías, ha habido momentos ácidos que
son chistosos y tienen su chismecito de por medio, pero que justo, ¿no? Ya ni siquiera viene al caso traerlos porque han pasado tantas cosas más que está padre poder hablar de otras tantas cosas más, ¿no? Claro. En su momento no creas, si yo como te contaba al inicio de la plática, si yo digo me lo pude haber ahorrado, es porque me pude haber ahorrado tener que contar esa parte tantas veces. Me hubiera gustado, y no porque fuera mi culpa, ¿no? Realmente, Claro. sí, así me tocó. Pero ahora eso, me da gusto que ya no soy concebido por muchas personas, al menos quienes me conocen y a ti, por ejemplo, ¿no? Ya no soy concebido como esa misma persona, ¿no? De hace, al aire como tal, con el programa, van 8 años más o menos, ¿no? Como locutor. Entonces, bueno, no con diferentes programas, pero bueno, al aire. Entonces, me da mucho gusto que yo no sea el mismo locutor de hace 8 años, un chorro. Y obviamente yo sé y podría decirte varias cosas que han Que cambiado esas en mí. experiencias también te dieron un crecimiento, ¿no? Claro. Sí, o sea, todo eso te forma parte, pero entiendes entonces, como te decía, cuál es el lugar que te corresponde. Y a mí, el lugar que me corresponde, al menos desde mi perspectiva, o el lugar que yo quiero tomar, justo no es el de estar al frente de ser yo el centro de atención. Y lo intenté, sí lo intenté. De hecho, por ahí los pueden buscar. O sea, en YouTube hay unos... fueron como 7 episodios más o menos que grabé de como un videoblog donde hablaba de música también. Y sí salía yo a cuadro, me ayudaba un compa con la producción. Y están chidos, la neta. O sea, los veo y están bien, ¿no? Y lo intenté. Pero al final pasan más cosas en la vida que también en su momento pues me hicieron decir, o sigo haciendo los videos o me enfoco mejor en esto. Y he elegido otras cosas, no he elegido mis redes. No sé si en algún momento debo hacerlo. No diré que nunca lo haría, pero ahorita no. O sea, ahorita también está muy chido que Nivero es la primera vez en que no necesito otro trabajo para poder sostenerme, ¿no? Y vivir, la neta. Es una realidad. Entonces, pues por lo mismo, mi vida es otra. Entonces, creo que en mi caso muy particular sí he sido como muy realista conmigo mismo, ¿no? Muy realista con que somos, o somos, como dices, o nuestra función debe ser un poco más empática o un poco más humana y menos rápida y menos frívola, ¿no? Como radio universitaria, como radio alternativa, ¿no? Tiene otra función y ahí es donde me encanta estar, en esa función en donde no se trata de mí, se trata de la música, no se trata de mí, se trata del artista, ¿no? Y es bonito cuando esas conversaciones te van dando, sí, un lugar y te van dando cierto respeto, cierto reconocimiento. Se siente bien bonito. Y obviamente también lo haces un poco por eso, pero si pones la mirada ahí es mucho más difícil que te llueva mucho. O más bien, si ese es tu enfoque, lo duro que vas a sentir es el rechazo, ¿no? Y estar preparado para eso, ¿no? Porque Sí. también en la época de las redes sociales es más fácil aventar la piedra Sí, que decirle a alguien algo bonito, eso ¿no? también lo aprendes, ¿no? O sea, me han puteado tantas veces en redes por poner una canción o por tonterías, ¿no? O sea, tampoco es que esté hablando yo de política o de algo que realmente cambie el turno, cambie el ritmo, el flujo de las vidas de las personas. Es música, ¿no? Es algo subjetivo, o sea, Claro. lo más subjetivo de lo subjetivo, ¿no? Por ahí hace poquito me compartía el nuevo director de Ibero, Ricardo López Cordero, por si no sabían, ya hay nuevo director en Ibero. Saludos a él, muy bueno. Él me compartió una nota, o más bien un artículo que escribió, creo que fue Diego Krause, y que se llamaba Los Melomamones, ¿no? Y giraba en torno a eso, de cómo en la música quizá es donde se encuentran, pues sí, las personas más mamonas, y quizá, por lo menos este era el punto de vista de Krause en ese escrito. Quizá se trataba de que, pues, no sé, para hablar o ser un crítico de cine, pues tienes que chutarte horas y horas y horas de películas, y de películas que a lo mejor dura 2 horas y media y es un único plano y una única persona y cosas bien clavadas, ¿no? Claro. Para ser un crítico de literatura creo que ese es el más supremo de todo. O sea, pues tienes que leer a todo Foucault y todo, ¿sabes? Así como, no sé, o sea, clavarte de una manera muy diferente. La música no es así, aunque por supuesto que tiene su lado,
muy técnico y su forma de entenderlo y de analizarlo muy técnicamente, al final cae en lo subjetivo. Es lo que cae mucho más en ¿te gusta o no te gusta? Y para hacerte fan de algo, y todo esto te digo, viene a raíz de este artículo, pues para hacerte fan de quien tú me digas, pues cuánto te tardas en descubrir la discografía completa de un artista. A lo mejor uno ya muy consagrado 6 horas, ¿sabes? Pero pues ya, listo, ya escuchaste todo de él, ¿no? Y ya puedes hablar de él. Pero bueno, esto lo digo justamente como contexto de cómo la música, pues de repente es esa parte como muy subjetiva, muy de lo que a mí me gusta o así. Entonces, pues también tienes que entender esa parte, y yo creo que como consumidores, pues también, o sea, si no te gusta, güey, le cambias y ya, ¿no? Ya, o sea, ¿para qué pelear? Pero no hay muchas alternativas. No hay muchas, pero también recuerdo mucho a este Rulo, como en algún momento a un radioescucha que le habló y el radioescucha se quejó de que no puso la petición que él quería, algo así. Pero Rulo le contestó, pues es que no es tu iPod, carnal, ¿sabes? No es iPod, algo así. Tú sabes cómo era la personalidad de Rulo, ¿no? Entonces le dijo, pues no es iPod, carnal, ¿no? Y pues es como de, wow, ¿cómo le contestas así? Pero también, bueno, también es pero interesante tiene un punto, eso, ¿no? O sea, tiene un punto. ¿Cómo la audiencia, o sea, por qué dejo de escuchar mi Spotify para irme a una estación y pedirle la canción que puedo escuchar en Spotify? Claro. O sea, eso me sigue sorprendiendo, ¿sabes? A mí también, pero ¿a poco no es bien bonito cuando bonito. te mandan saludos al aire? Claro, sí. ¿O a poco no es bien bonito? No es bien bonito cuando, a lo mejor hasta por azar del destino, ni siquiera es que tú te hayas involucrado en decir, hola, ¿me puedes poner tal rola? Y simplemente estás pensando en un artista o simplemente en la radio aparece una rola que te gusta mucho, ¿no? Y que suele suceder más o sorprender más en espacios donde pues no suena lo mismo siempre, porque al final pues ya sabes qué vas a escuchar en Alfa o en los 40 o así, ya sabes qué va a sonar y va cambiando obviamente, pero pues ya sabes qué viene, ¿no? Acá sí te puede sorprender todavía más. Entonces eso, no sé qué tenga, pero es la magia de la radio, ¿no? Claro. Se le ha llamado así siempre, ¿no? Es la magia de la radio. Y es la magia de la radio, realmente. Totalmente. No sabría explicarte por qué, pero se siente bien chido. A mí, o sea, incluso yo siendo, o sea, locutor y mandando yo saludos al aire, de repente, no sé, y le mando muchos abrazos al querido Tony de Reactor, pues de repente los escucho. O sea, al final le escuchas a todos, es que consumimos, o sea. Y no están peleados, ¿no? También que nada, y ahora o sea, menos. No eres Televisa TV Azteca, ¿no? Creo que justo parte de estos aprendizajes también han sido eso, o sea, sí hubo un momento, y yo lo viví, en donde sí se sentía un Reactor con Trivero, Barça Madrid, ¿sabes? Así, ¿no? Poli UNAM, casi. Pero pues Nel. O sea, al final creo que también eso ha cambiado, ¿no? O sea, somos proyectos paralelos que si nos peleamos o nos vemos de lejos, muy probablemente, o sea, juntos somos más fuertes, claro. La neta, ¿no? Y juntos y fortalecemos. Cada uno tiene su discurso, no, y por cada supuesto, uno y tiene su gente. Sí. Cada uno tiene su gente, y sí hay radioescuchas que sabes que le escriben a la banda de Reactor y te escriben a toda la banda de Ibero, y está chido, y compartimos muchas audiencias, pero también está chido que cada quien tiene su rollo, y cada quien tiene sus voces, y cada quien tiene su fin, ¿no? Eso está muy padre, pero el buen Tony, pues el otro día lo iba escuchando y se tiró un saludo de la nada, ¿no? Por algún tema que estaban tocando, mandó saludos a toda la banda de Ibero, ¿no? Y así mencionó diferentes épocas, me mencionó a mí, ¿no? Y es muy bonito, yo sentí súper lindo, ¿no? Así de que qué chido, o sea, se siente bien bonito, ¿no? Ese reconocimiento que va, digo, esto estaba hablando del proyecto, pero el mismo reconocimiento que tiene que digan tu nombre al aire y que a su vez compartan ese mensajito de dedicarle tal canción o mandarle saludos a otra persona, ¿no? Y que las dos personas lo escuchen. No sé, es bonito, y creo que es de las cosas que no se va a perder y que no se pierden, porque al final, si lo analizas ahora, la banda va al Twitch y va a comentar. Sí. Y pagan para que lean sus comentarios. Es correcto. ¿Me explico? O sea, es otra cosa es que otra no entiendo, cosa. ¿sabes? Pero yo tal vez porque ya me estoy haciendo viejo y no pagaría por eso, ¿sabes? Exacto, exacto. Pero ahí es donde vas entendiendo que, pues, dentro de que sí todo evoluciona, seguimos siendo como humanos, ¿no? O sea, y cambia un poquito la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y queremos esa conexión, y queremos esa colectividad, y queremos estar, unidos de alguna forma, identificarnos con otros humanos de alguna forma. Entonces, esa es también de la magia que la radio nunca va a perder, ¿no? Como esa humanidad y esa conexión.
de mentes, ¿no? A través de las frecuencias moduladas que corren en el espacio. Entonces, pues, no sé, es bonito que todavía manden saludos. Sí. O el Panda Show, ¿no? Ándale, no, bueno, ese vive de los saludos, ¿no? Otro de los proyectos que, wow, Sí, mis respetos al Panda y todo lo que ha generado a través del tiempo. Está Esos proyectos que trascienden, ¿no? Me tremendo. acuerdo la mano peluda. La mano peluda, ¿no? por supuesto. También proyectos que son poco diferentes, pero que al final generan una reacción enorme, ¿no? Oye, Alan, me gustaría ir cerrando, pero no quiero pasar esta oportunidad para preguntarte acerca de la responsabilidad tal vez que tiene una estación como Ibero, que es una radio universitaria, pero que a su vez tiene un poco más de amplificación que otras universidades que no tienen este alcance hacia la música, porque al final sigue siendo algo, un negocio, la música. Sigue siendo una situación que tiene que generar dinero y tiene que generar, la gente tiene que acercarse a los festivales, ¿no? A mí me acuerdo mucho esas épocas y seguramente tú también recordarás esas épocas donde no importaba el cartel, yo ya tenía los boletos del festival del momento. Y ahora ya se tiene que anunciar el cartel y se tiene que ir viendo más o menos como por dónde para que la gente vaya. ¿Crees que también hay una responsabilidad para que esto también se convierta en un negocio y también pueda servir otra vez como un semillero, como una manera de crecer estos proyectos? ¿Y qué proyectos te vienen en mente que puedan ser tal vez estos es que se habla mucho de la falta de los headliners, pero estos proyectos que puedan ser los que atraigan, como lo fueron en su momento esos nombres que seguramente se te vienen a la mente de aquellos 2010? Pues mira, pienso así de bote pronto, creo que a nivel festival, Hipnosis y lo que ha logrado Indie Rocks, ¿no? Como grupo, de apoyar, pues sí, mucha de esa alternatividad que en su momento, pues, no sé, era enorme, ¿no? Ciertos géneros, ciertos sonidos eran enormes y que a lo mejor ahora están quedando un poquito más de nicho. Y creo que los proyectos que están creciendo y que a los que les veo futuro son a esos que encuentran ese nicho al cual hay que atender y lo abrazan, ¿no? Y se casan con él y empiezan, pues, a profesionalizarlo, porque al final creo que lo que ha logrado que la música sea una industria en todos los sentidos, pues es profesionalizarla. O sea, sí hay un monstruo como César, ¿no? Y todo lo que conlleva, y Live Nation, que todavía es un monstruo mucho más grande, que se comió al monstruo grande de por sí, ¿sabes? Sí. O una Ahora es el parte mismo de, monstruo. o una parte de, Sí, ¿no? sí, Y ahora son el mismo monstruo de dos cabezas. sí. En fin, o sea, creo que es saber entender ese nicho. Y pongo como ejemplo Hipnosis, como festival y como plataforma, porque pues al final hacen diferentes shows, muy de la mano de Indie Rocks y demás. Pues es un negocio, es business, Claro. ¿no? Y qué chido que su business atienda a la banda clavada que le gusta ver a Primus, ¿no? Y no a Primus en su show normal, que le gusta ver a Primus haciendo pues el cover de un disco clavadérrimo, ¿no? A nosotros los clavados. Creo que eso es lo padre. Y a su vez, ojo, ahorita voy a ella, pero voy a ponerlo como ejemplo. Aparece el Flow Fest, Claro. ¿no? Que acerca el reggaetón internacional y sí ciertas cosas nacionales o más independientes o pequeñas, y eso es lo chido, a su público o a un público, ¿no? En su momento. Que ya vamos a ver, y ahí es donde yo decía, ahorita lo digo, porque sé que estoy comparando un poco peras con manzanas a nivel tamaños, pero creo que ambas cumplen con ese nicho al que le están hablando. Pero ves carteles como el de Hipnosis, que a lo largo de su historia no repiten artistas y traen diferentes cosas y siempre te sorprenden. Y justo son los festivales que siguen haciendo que desde la etapa, ¿cómo se llamaba en Hipnosis? No me acuerdo exactamente. Creyente, creo que es. Creo que sí. No, pues eres creyente del festival y tú le das tu varo así de tráiganse lo más chido que puedan, tomen, ¿no? Tengan mi dinero. Y me dan oportunidad para decir cuánto juntamos y Exactamente. vamos por tal. No, porque lo han hecho muy bien. Esa Sí. curaduría yo creo que es la... Claro, pero ahora ves, no sé, al Flow Fest y topas que de repente repiten artistas así de que tocó este año y el año que viene otra vez está ese mismo artista, ¿no? Y lo hacen pues obviamente por razones comerciales y por razones contractuales y cuestiones así. Y también es parte del negocio, ¿no? Y son fórmulas que se replican de cierta forma porque ahora ya lo sabemos muy bien o la mayoría sabemos que si viene a un festival es probable
que eventualmente regrese el artista a hacer un show solo. Sobre todo cuando vienen como headliners de festivales o ya medianos para arriba, como que ya puedes dar un poquito por hecho que ese show de festival incluye que eventualmente regresen a cierto show, ¿no? Entonces, creo que ese es a donde yo veo el futuro, a quienes entienden su nicho y lo abrazan y lo profesionalizan también. Y como radio, ¿cuál es la responsabilidad que deben tener? También para que esto funcione, porque al final, si existen más espacios, digamos, más conciertos, más lo que sea, la gente se interesa un poco más por la música y a ti te da la oportunidad, bueno, yo creo, tal vez a la distancia lo veo así, y les da la oportunidad a ustedes también de seguir programando y creo que todo crece y crece y crece, que hace falta. Siento que esa cercanía otra vez con ese tipo de música y no pensar solamente en la alternativa en ese aspecto. Lo que dices que hace Vania es increíble y creo que también es otra manera, porque si el reggaetón tiene muchos espacios, no este reggaetón. Exacto, creo que es eso. Bueno, o sea, hablando de reggaetón, como ponerlo en mix-up y todo lo que no es rock es pop y lo que no es alternativo, ¿no? Sí, o sea, es eso, creo que en todo, o sea, hay alternativas, ¿no? En todo, y justo yo en Reactor siempre defendía todas las alternativas, ¿no? Y creo mucho en esa forma de concebir la radio. Entonces, yo creo que se trata de que alguien apueste un poquito más por esas cosas. No sé, tampoco es que haya muchos Latin Mafias, ¿no? O que sea tan fácil toparte proyectos que de la nada estallen a ese nivel de reproducción y de jale y que metan 10,000 personas en un show que ellos organizaron, ¿no? Que esperaban, creo que 500, ¿no? O sea, empezaron de muy poquito y empezaron a crecer y pues de repente necesitaron un venue para 10,000 personas que al final vendieron y abarrotaron y estaba llenísimo, ¿no? No sucede tanto, pero también es chido que empieces a darle ese lugar, ¿no? Y que te empieces a topar, pues sí, en la radio a estas cosas y desafortunadamente, o sea, si quieres atrapar gente nueva, pues tienes que poner también lo que a ellos les guste, o sea, tenemos que quitarnos la idea de que, pues sí, por más virtuoso que sea tal proyecto, por más exitoso que haya sido o sea, por más chido, por más que exista como esa noción alrededor de cierto tipo de música o ciertos artistas o ciertos proyectos, también los jóvenes ya consumen por otras razones o su oído entiende de otras formas y entonces puedes hacer eso, o sea, puedes, si ya los entiendes, puedes entonces hablarles también con la música y es difícil y quizá no sé cuánto tiempo me quede a mí para sentirme cómodo programando una estación juvenil como Ibero 99. Pero si algo me queda claro es que estoy tratando de escuchar a esa banda más morra y sí compartirles cosas que creo que tienen que escuchar, pero esa justa medianía entre, ok, ¿te gusta mucho este artista nuevo? Pues tópate esto, ¿no? Que llegó antes, ¿no? Y que ya estuvo antes, ¿no? Que de aquí viene. Que de aquí viene, exactamente. Esa creo que es la manera. A mí me gusta mucho lo que sucede en TikTok, que de repente Running Up That Hill de Kate Bush estaba siendo tendencia, ¿no? En plataformas y vendiendo más que nunca en su vida como canción. Está muy padre. O sea, qué chido que así suceda, ¿no? Eso es lo mismo que puede pasar en la radio y a mí me gusta mucho que Ibero sea un lugar donde sí te puedes topar a Latin Mafia, pero también te puedes topar cosas súper selectas, a un Burial, a un Arca, hablando de lo alternativo, pero también te topas a cosas hasta finas, no sé, tipo, de repente hasta Rodrigo y Gabriela puede tener su lugarcillo por ahí, ¿no? No es tanto quiénes pueden o quiénes no, sino cómo les vas encontrando ese lugar, ¿no? Dentro de la música. Y ahí es donde pues, el hecho de tener un medio con una línea amplia y con radioescuchas que también están dispuestos a recibir esa novedad, pues te da la ventaja. Y creo que comparando una y otra, en Ibero hay más gente dispuesta a lo diferente y a lo nuevo, a lo vanguardista, sin lo mamón que eso pueda sonar. Sin lo snob. Sin lo snob que eso pueda sonar.
un poquito más que en Reactor, pues, les gusta el rock y les gusta la guitarra y es mucho más difícil y se sabe hasta por los memes que hacer cambiar de opinión a un rockero es complicado, Sí. por decirlo menos. Sí, sí. Entonces, pues creo que sucede algo similar en estas dos cosas, para bien y para mal también. Obviamente es más difícil complacer a un público que espera algo diferente siempre que a un público que espera lo mismo. Y ahí está también el por qué funciona más la repetición que la propuesta. Claro. Obviamente. Totalmente. Y no lo digo por Reactor, obviamente lo digo No. por la radio comercial. Y que al final así tendría que ser, yo creo que la visión de todos estos proyectos alternativos a la radio comercial, porque la radio comercial cumple ciertos fines, que es dinero. Sí. Y aquí es poder abrir a la audiencia o que la audiencia llegue justo con los oídos abiertos, esperando cualquier cosa que pueda o no gustarles también. Creo que esa es la parte importante. Mi estimado Alan, disco al que siempre regresas. Híjole, qué buena pregunta. Y sonrío porque como que en corto justo te llevan a tu lugar cómodo de la música y es como, qué bonito. Fuera de coto, el álbum nuevo de los Guadalupes sí es un lugar muy cómodo, muy, muy cómodo para mí que es así recurrente en mi vida. Pero no sé, saliéndome o quizá yéndome a esos lugares que son de mucho tiempo atrás, que me gustan mucho, el reggae me remonta justo a una época de mi vida muy chida, que entonces me encuentro con proyectos como Gondwana y tiene un disco que es en vivo en Buenos Aires, que me fascinan, sí, me fascina. Y a pesar de que quizá ahora ya no escucho tanto reggae, ese es un lugar al que me gusta regresar. El Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que todo lo trillado que pueda sonar eso, a mí es un lugar que me encanta, ¿no? O muchos lugares de la discografía de Pink Floyd, quizás son los lugares donde me encuentro de repente así mucho, mucho más complacido. Pero no sé, creo que también es una cuestión muy de ánimos. Pero por ahí va la bala. ¿Mejor banda o artista de todos los tiempos? Es que depende o sea, hay que definir qué es mejor. Justo no para ti, personalmente, así, en el momento, porque yo siempre he creído que hoy te hacen esa pregunta, vas a decir algo y mañana vas a decir, no, es que era, ¿sabes? También tiene que ver por el contexto, el momento, hoy que se te viene a la mente. Ay, no sé. Es una pregunta complicada. Perdón si no lo tengo así. Pasamos. De pronto. Sí, pasamos. ¿Mejor banda o artista mexicano? Es que el mejor es lo que me hace ruido. Puede ser el que más el que más conecta contigo, tal vez, el que más te guste. Hoy por hoy, mexicano. Híjole, creo que mi lugar favorito y cómodo es Vaya Futuro. Me gusta mucho esa banda. Andota. ¿No? Y también me remonta a ese inicio en Reactor y son de esos proyectos que les agarré mucho cariño por verlos como despegar, y a pesar de que sí, no son la banda más famosa ni con más ventas ni enorme, para mí tiene mucho valor lo que hacen a nivel artístico y me gusta aparte, ¿no? Entonces, Vaya Futuro, y te digo, ni siquiera te estoy diciendo que son la mejor banda, pero sí son una banda que considero, pues me gustan mucho y podría decir que merecerían, la neta, un lugar un poco más arriba en la escala de reconocimiento. Pero así es la música. Y lo chido de ellos es que no lo hacen por eso y por eso están ahí. Esta pregunta prácticamente podría ser cualquier cosa porque podrías agarrar tu programación y recomendarme lo que sea. Pero disco que probablemente no haya escuchado de este año. ¿Tú? Sí. O sea, no importa, con el contexto que tengas. Ok. Probablemente... Mira, y es un lugar un tanto comercial. Pero me parece chido. Y tal vez no lo has escuchado y a mí me gustó mucho. Y son quizá esas cosas que la radio comercial se pierde, pero que al mismo tiempo para nosotros los alternachidos, pues ya es muy comercial, ¿no? Pero el Quest for Fire que sacó Skrillex en febrero es un disco increíble. Increíble, no porque esté descubriendo el hilo negro de nada ni inventando algo que no haya existido, pero es porque ves a un productor que a mí me gusta mucho, Skrillex, desde los inicios, el Skrillex viejito. Ves a un productor justamente entendiendo muchos ángulos de la industria y haciendo canciones que pueden resultar un hit sin caer en lo formulaico. Justo ese disco de Skrillex me gusta porque regresó un poco, y él lo dice, ¿no? Regresó a hacer eso que a él lo motiva, más allá de hacer hits para radio y hits para artistas.
fue una búsqueda, porque él dijo, o sea, pasó por momentos muy difíciles de su vida y quería dejar la música y pensó en dejarlo ya, sobre todo por cuestiones personales y también por lo pesado que puede ser a nivel de estrés y a nivel de, pues, de chinga en general, el ser un artista de ese tamaño. Pero dijo que este disco fue una búsqueda por el fuego que lo inició en esto, ¿no? Y entonces ves eso y creo que ese disco me gusta hablar de él porque es de esos lugares que en Ibero muy difícilmente antes hubieras podido escuchar. Fue extracto de la semana, el disco de la semana, digamos, que elegimos semana con semana en Ibero. Y justo me gustaba la reacción, porque fue un disco que yo pensé que iba a ser medio despreciado por la banda más grande. Y no, al contrario, creo que fue un disco que amarró muy bien con los morros de 22, que con la banda que ya tiene 35 más, ¿no? Entonces, ese disco creo que te lo puedo recomendar y es bastante, bastante chido. Aunque me gustaría recomendar, bueno, es que tampoco es que sea alternativo, porque, que sea independiente. Viene el mero mole, ¿no? Sí, sí, pero hay otro artista brasileño que se llama Pedro Martins, que sacó un disco que se llama Radio Futura, no es Radio Futura. Disculpen, no recuerdo el nombre del disco, pero busquen a Pedro Martins. Radio algo. Exacto, y su último disco. Él es un guitarrista brasileño que es muy cercano al jazz. Ganó un premio de un reconocimiento en el Festival de Jazz de Montreal a Mejor Guitarrista en 2010 y algo. Y en este disco, pues como que ves esa influencia así del jazz, pero también tiene como un sonido muy vintage, muy aterrizado hacia el pop de los 80s, 90s. Es muy bonito ese disco también. Y les digo, perdón que no me acuerdo el nombre, pero lo he visitado bastante este año. Y no sé, a ver, me gustaría ya que nos clavamos, y tú bien lo dijiste, diste así en el lugar en el que nos podemos quedar otra Pero hora. si ustedes están viendo esta entrevista, pueden ver hasta la sonrisa. O sea, es maravilloso este momento. Hablar de música, la música nueva es lo máximo, amigo, es lo máximo. Creo que soy adicto a esa sensación de decir, verga. Perdón, bueno, no, aquí no tengo está que bien, pedir perdón por la palabra. Perdón, es la costumbre de la radio, sobre todo, sí. De que pues ahí sí, esa palabra está prohibidísima. Sí. Pero bueno, justo esa sensación de, wow, algo que no habías escuchado y lo que provoca es lo que a mí me gusta de la música. Y por eso también me cuesta de repente trabajo ir hacia lo clásico o quedarme como muy... o sea, me cuesta trabajo decirte cuáles son ese disco al que visito mucho, porque la verdad es que voy más hacia lo nuevo generalmente, sin ser snob, también. Es mi chamba, de cierta forma. Claro. Mexicano de este año. Bueno, el nuevo de Laurel Meets the Obsolete está magnífico también. El nuevo de Los Mundos también es maravilloso. Lo que está haciendo Fu de Kush. ¿Sabes quién? Ya sé quién. ¿Quiénes son así? La banda que tienen que escuchar Mexa hoy por hoy. Me parece que Valgur, lo que está haciendo Valgur es... ¿Con V? Valgur, ajá. V-A-L-G-U-R. Valgur. Son un par de hermanos, hermana de Juchitán, Oaxaca. Okay. Ya viven en la ciudad, por lo que platiqué con ellos cuando tuve la oportunidad de entrevistarlos hace poquito. Recién sacaron su segundo álbum. Y la neta, lo que ellos están haciendo está súper padre, porque mezclan a nivel sonoro muchas cosas, pero no crean que en el sentido de ¿a qué suena tu banda? Bueno, pues es que tenemos influencias de todo tipo, ¿sabes? No, o sea, pues así tienen influencias de todo tipo, pero neta hacen una cuestión muy única, muy de ellos. Tocan temas súper densos, alcoholismo, adicciones, carencias infantiles, traumas infantiles, cuestiones así muy, muy, muy densas, pero lo hacen a través de canciones de cierta manera pop, o de cierta manera pues raras, o sea, de un pop alternativo, un art pop, le podríamos decir, la neta. Muy interesante, ¿no? Que creo que hacía falta ver. Creo que atravesamos una época en la que se volvió mucho esta movida de Camilo VII, de Odiseo, de... Sí, donde las letras son muy similares, amor, desamor, y exacto, a lo mejor algunas cosas personales, pero... Construcciones también sonoras muy similares una de otra. Cada una obviamente tiene su mérito y tienen sus cosas sí. Y están ahí porque exacto, tienen estar, el éxito que tienen, o están donde están, porque así tienen que ser. Pero...
Creo que esta es una de esas bandas que se está despegando mucho de lo que está pasando, y me resultan muy auténticos, muy sencillos también de ser. A nivel también de sus shows en vivo son muy dramáticos, muy teatrales, ¿no? Entonces tienen como una construcción muy, muy redondita. Entonces Balgur es, creo que, la banda que deberían escuchar, mexicana. Alan, siempre es un placer platicar con personas tan clavadas, pero me refiero, no en, justo como lo decías, no en un aspecto snob, sino más bien que lo disfrutan, porque generalmente cuando llegas a este tipo de puntos, las personas que se creen superiores por tal vez el conocimiento empiezan a darte un panorama que de repente el discurso se vuelve medio turbio, hasta te sientes incómodo, pero una persona que disfruta y que te lo comparte con una sonrisa y que empieza a clavarse. Yo escuché al Alan del principio que te dije, que ya es mucho más maduro, sí, pero sale, ese que a mí me llevó al alma nueva, ¿sabes? Y eso siempre te lo voy a reconocer. Gracias, el buen gusto, porque al final hablar de buen gusto y mal gusto es extraño, pero creo que sí existe una cuestión en donde el gusto se tiene que refinar y encontrar tal vez la manera en donde puedan tener muchas voces, muchos sonidos, una persona que pueda darle como esa salida a esos proyectos, y de verdad me encanta que seas tú. Gracias. Te agradezco muchísimo este tiempo, mucho este espacio en tu agenda, y que al final, no es que esté apretada o no, pero al final platicar de música sí se requiere un tiempo y sí se requiere estar aquí al 100, y ojalá no sea la primera vez ni la única, o sea, no, de verdad. No lo sé. De verdad, Alan, me encantaría seguir platicando contigo de música. Sí, no, pues yo encantado, justo hablar de música, me fascina, y pues gracias por la invitación. La neta es que, como lo viste, vuelvo a lo mismo. Nunca se ha tratado de mí, y las veces que yo empezaba a pensar que a lo mejor se trataba de mí, la vida y la radio mismo me puso en mi lugar, y es muy chido ahora saber cuál es ese lugar y poder compartir desde ese lugar, que cero es justo desde los snobs, sino desde lo genuino, que es el gusto por la música, pues poder dar opiniones más pensantes que antes. Y qué bueno que tú también estés en un espacio y un momento donde seas uno de los líderes del camino de las nuevas generaciones que tienen esa oportunidad de estar atrás del micrófono. Sí, y siempre les voy a repetir lo mismo también, de que pues no es de ellos, es más del trabajo que ellos hagan y de la pasión que le pongan, que realmente de sus personas como tal, porque eventualmente se va a acabar. Es correcto. Todo se acaba en esta vida. Alan, así es. como este programa. Hasta este programa. Como este programa. Pero no, muchas gracias de verdad a todos, a la producción. A Benito, ven. Dijimos que sí, hay que mostrarlo a cámara. Ahí viene Benito, que estuvo vigilando, estuvo ahuyentando a las personas. Él es Benito. Les presento a Benito. Saluda a Benito. Es mi chavito. Pues ahí estamos todos. Así es. Saluda a Benito. Despídete. Muchas gracias, Alan. Hombre, muchas gracias a ustedes también, que nos brindaron esta oportunidad de poder platicar. Bueno, de escuchar más bien esta plática, y nos vemos en el siguiente programa. Vientos. Gracias, Alan. Chao. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción: Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio: Luis Meijueiro. Edición: Autopod. Música: Exael Salcedo. Diseño y animaciones: Suck My Ponies, Don Loop E. Producido por Polygon MX.